Nuestro próximo tiempo lo vamos a dedicar a conocer algo más de los animeros, una palabra que probablemente solo recuerden los más viejos de las Islas Canarias. El animero fue hace décadas una figura relevante en la cultura canaria. Su espiritualidad está relacionada con formas de culto y creencias religiosas de los antiguos canarios anteriores al cristianismo, y se podría considerar una fusión entre las creencias nativas y las figuras cristianas. Existieron muchos de renombre, entre ellos don Agustín Alegría, el majorero. Él fue el último de los animeros que hasta hace medio siglo poblaban las Islas Afortunadas. El animero fue una figura relevante en las sociedades campesinas hasta mediados del siglo XX, ayudando a las ánimas a pasar al otro lado. Eran santones o chamanes, a medio camino entre los médiums, los curanderos y los exorcistas, pues sanaban enfermedades y decían contactar con las ánimas de los difuntos. El animero adquiría sus dotes naturales según el saber popular en el vientre materno, donde podía preverse si se le escuchaba llorar en la barriga de su madre, y poseía el conocimiento de plantas con poderes curativos. Tenía además otros medios que auxiliaban su oficio, permitiéndole identificar el sexo del alma arrimada o las motivaciones del espíritu para molestar a familiares y amigos. Una nueva figura se acerca a nuestro programa, el animero. Conozcamos algo más de su persona y oficio. ¿Os ha gustado la introducción que os veía sentir? Yo nunca había oído hablar del animero como personaje, ni había oído esa palabra. Lo hemos explicado aquí un poquito. ¿Todavía sigue habiendo animeros en Canarias? Hombre, como tales no, hay personas que hacen los curanderos, evidentemente, que trabajan con plantas, trabajan después también las santiguadoras o santiguadores que abundan en las islas, que trabajan con el poder de la palabra y la oración, pero como el animero, digamos que compende todos esos conocimientos, el de las plantas, el de curar con las plantas, el poder de la oración, y yo creo que la parte más importante es la de poder, en este caso, intermediar entre los espíritus y los que están en este otro lado, ¿no? Entre los vivos. Una especie de medium como Marilyn Rosner o algo así. Sí. Además, bueno, ahora el compañero José Gregorio, además que estuvimos inmersos en una de esas investigaciones apasionantes donde descubrimos incluso uno de, podríamos llamarlo incluso teléfono sí, para hablar con esos espíritus, ¿no? ¿Sí? Es una historia curiosa, sí. Hombre, el animero es uno de esos personajes tremendamente respetados, considerado sagrado y además en determinados momentos con la Inquisición muy activa, de los más perseguidos, ¿no? por el tipo de prácticas, por lo que era capaz de generar en las sociedades, la confianza que depositaban. Claro, a fin de cuentas podías resolver con él los asuntos del más allá sin recurrir a las instituciones, iglesia, ¿no? A la propia iglesia, ¿no? Y nos llevamos una sorpresa que es muy interesante comentarla, ¿no? Cuando le seguíamos la pista al que consideramos que puede haber sido el último animero, ¿no? ¿El que decíamos? Sí, Agustín Alegría, Agustín. Sí. En la Isla Baja, en Tenerife. Y bueno, la sorpresa fue que sus familiares conservaban un objeto, y era la primera vez que nosotros nos tropezábamos con eso, y que además encontrábamos referencia a un objeto. Un objeto circular, una especie de chapa, de sombrerillo, que se colocaba en la coronilla en los momentos en los que entraba en comunicación, en
esa especie de trance, ¿no? Que le permitía hablar, negociar con los espíritus, librar, curar a las personas que parecían estar afectadas del alma arrimada, ¿no? Ese objeto estaba hecho de latón, tenía unos determinados símbolos, y tanto las medidas como el material como los símbolos habían sido transmitidos por los propios espíritus al animero, y este animero había acudido a un latonero para que le hiciese esa pieza, ¿no? Era una especie de, bueno, no se nos ocurrió un símil mejor que el de un teléfono para hablar con el más allá, ¿no? Una pieza, un auténtico talismán que la familia conservaba como un objeto del ser querido, pero sin darle la relevancia o la importancia que a lo mejor nosotros con el prisma del misterio pues le dimos, ¿no? Que sentimos una fascinación absoluta por ese objeto, y sinceramente nos vimos tentados a colocarnos el teléfono a ver si sucedía algo, ¿no? Ya no hay animeros. Hombre, como tal, por lo menos. Como tal, no. De hecho, aquí en Gran Canaria también le hemos estado siguiendo la pista a una señora que vivía en Artenara y ejercía, porque si bien es verdad que en Tenerife, en ciertas partes, el oficio de animero, en este caso, que entroncaba con ese samarín que decimos antes de los antiguos, digamos que de esas creencias nativas nace el animero, porque el samarín también tenía esas funciones, ¿no? Desarrimar esos maxios, esos espíritus que nos afectaban, ¿no? Si bien es verdad que en Tenerife ese oficio lo ejercían los hombres, aquí en Gran Canaria en mayor proporción lo ejercían mujeres. Y en el caso de Artenara existía una señora, además, que nos comentaba Víctor Pereira, un investigador de aquí de Gran Canaria, que es curioso porque decía que la señora no quería interceder entre los espíritus y los vivos, porque justo después de que los espíritus le pedían qué era lo que quería, una misa o que hicieran determinadas cosas, los vivos no lo cumplían y lo tenía que hacer ella. ¿Ah, sí? Qué curioso mundo el que se ha dado siempre en estas islas, ¿eh? Vamos a poner otra mínima introducción para que entréis todos los demás, pero os pregunto, ¿por qué son tan misteriosas las Islas Canarias? ¿Sois muy noveleros? Supongo que un poco de todo, ¿no? ¿Noveleros sois? Sí, Somos, yo creo que hay, incluyo. sí, creo que hay un poco de todo, pero también arrastramos una historia mitológica muy, muy potente, ¿no? Antes de figurar en el mapa y ser descritos y haber sido dibujados, ya existíamos, ¿no? En los mitos antiguos, y creo que esa herencia de la cultura clásica, de determinados mitos, Atlántida, las Hespérides, se incorpora, ¿no? Cuando las islas son descubiertas a un territorio que inicialmente se describe como fascinante, como muy, desde el punto de vista natural, como de mucha abundancia, con un árbol en una isla que da agua, como es el caso de Garoé, con criaturas que aparecen monstruosas, varadas en las playas. Finalmente, pues probablemente eran cachalotes, ballenas. Claro, es decir, a medida que se van incorporando nuestras islas a la historia del mundo, de Europa, se van poniendo y dándole protagonismo a aspectos que también parecen mágicos, ¿no? Y ya, cuando ya se colonizan, están habitadas, conocemos una cultura como la Guanche, con un montón de elementos que enriquecen aún más esto, ¿no? Os pido un poquito de